Cordial saludo, mi nombre es William Albarracín. Dentro de la materia de caracterización de contaminantes atmosféricos vamos a hacer una breve explicación de qué consiste la resolución 009 del 2008, por la cual se establecen las normas y estándares de emisiones admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. Hay que tener en cuenta algo muy importante y es qué son las emisiones admisibles de contaminantes a la atmósfera. Cada emisión que se haga a la atmósfera tiene un rango permitido, por decirlo de alguna manera. Esta resolución en su capítulo primero nos habla de las disposiciones generales. Establece las normas y los estándares de emisiones admisibles de contaminantes al aire para fuentes fijas. Adopta los procedimientos de mediciones de emisiones para fuentes fijas y reglamenta los convenios de reconversión a tecnologías limpias. Disposiciones de la presente resolución se establecen para todas las actividades industriales, los equipos de combustión externa, instalaciones de incineración y hornos crematorios. El capítulo 2 nos habla acerca de los estándares de emisiones admisibles de contaminantes al aire para fuentes fijas puntuales de actividades industriales. Entonces tenemos acá una serie de contaminantes que pueden ser emitidos al ambiente, su flujo de contaminante y el estándar de emisión admitido. Voy a poner un ejemplo. En el caso de material particulado, su admisión permitida es de unas cantidades mayores o iguales a 5 kilogramos por hora. Las actividades industriales existentes 250 y las actividades industriales nuevas 150. El capítulo 3, estándares de emisiones admisibles de contaminantes al aire para equipos de combustión externa. Combustible. Combustibles sólidos en los estándares permisivos en el material particulado tiene una admisión de 200 miligramos sobre metro cúbico. El capítulo 4 nos habla de los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para centrales térmicas con capacidad instalada igual o superior a 20 megabytes. Estándares de emisión establecidos y admisibles. Digamos que en este caso los combustibles gaseosos no aplica en cuanto al material particulado y al dióxido de azufre, pero sí aplica a los gases reactivos como el dióxido de nitrógeno y el óxido nítrico. En este caso, por ejemplo, para el óxido de nitrógeno tiene o son permitidas 300 miligramos sobre metro cúbico. Capítulo 5. Estándares de emisiones admisibles de contaminantes al aire para centrales térmicas con capacidad instalada inferior a 20 megabytes y plantas de cogeneración.
vamos a decir en este caso que los estándares permitidos en los líquidos y por ejemplo vamos a nombrar en este caso al SO2, al óxido de azufre que mencionábamos anteriormente, no aplica las partículas, digámoslo de una manera, es que para este tipo de gas la norma que estamos mencionando no aplica, digamos, el seguimiento que se puede hacer a este gas. Capítulo sexto. Estándares de emisiones admisibles de contaminantes al aire para las industrias de fabricación de productos textiles. Vamos a nombrar un contaminante: óxido de nitrógeno. El flujo de contaminante de kilogramos por hora, y el flujo de contaminante para este químico es de 550 kilogramos por hora. Capítulo séptimo. Estándares de emisiones admisibles de contaminantes al aire para equipos de combustión externa que utilicen biomasa como combustible. Hay que tener en cuenta en este caso, ya que algo muy importante es que nos habla de la biomasa. Digamos, en este caso son los combustibles basados en materia orgánica, más no combustibles que se derivan de los combustibles fósiles, valga la redundancia. En este caso, para la biomasa aplica para todos los combustibles que se generan o que son construidos de esta forma. Y por ejemplo, el material particulado tiene una emisión permisiva de 300 miligramos sobre metro cúbico. Capítulo octavo. Estándares de emisiones admisibles de contaminantes al aire para la fabricación de productos de refinación del petróleo. Vamos a nombrar en este caso, por ejemplo, a los gases reactivos. Tenemos en esta oportunidad también al óxido de nitrógeno, y decimos que el óxido de nitrógeno tiene una permisividad de 360 miligramos sobre metro cúbico. Capítulo noveno. Estándares de emisiones admisibles de contaminantes al aire para las industrias de producción de cemento, concreto y agregados. Acá solamente tenemos en cuenta lo que es el material particulado. En cuanto al flujo de contaminante, dice que es permitido cantidades iguales o mayores a 0.5 kilogramos por hora. Y dentro de los estándares de emisiones admisibles de contaminantes se dice que es permitido los estándares que contengan 250 miligramos sobre metro cúbico. Capítulo 10. Estándares de emisiones admisibles de contaminantes al aire para las industrias de fabricación de productos de cerámica refractaria, no refractaria y de arcilla.
Seguimos teniendo en cuenta en este caso componentes como el material particulado, el óxido de azufre y los gases reactivos. Por ejemplo, dentro del material particulado y el óxido de azufre no aplica el control, pero sí aplica dentro del material gaseoso para los gases reactivos, y tiene una permisividad de 550 miligramos sobre metro cúbico. Capítulo 11. Estándares de emisiones admisibles de contaminantes al aire para instalaciones de tratamiento térmico de subproductos de animales. El contaminante material particulado, límite de emisión 50 miligramos por metro cúbico. También tenemos acá el amoníaco, que el límite de emisión en este caso es de 35 miligramos por metro cúbico. Y el sulfuro de hidrógeno tiene un límite de emisión de 5 partes por millón. Capítulo 11. Estándares de emisiones admisibles de contaminantes al aire para instalaciones de tratamiento térmico de subproductos de animales. En este caso tenemos el material particulado, el amoníaco y el sulfuro de hidrógeno. El material particulado tiene un límite o una admisión de 50 miligramos sobre metro cúbico, 35 miligramos sobre metro cúbico en este caso para el amoníaco, y el sulfuro de hidrógeno 5 partes por millón. Capítulo 13. Estándares de emisiones admisibles de contaminantes al aire para instalaciones donde se realice tratamiento térmico a residuos no peligrosos. Hablemos, por ejemplo, de la instalación de incineración con capacidad igual o mayor a 500 kilogramos por hora. Si hablamos en este caso, por ejemplo, del ácido fluorhídrico, que tiene una admisión de 4 miligramos por metro cúbico. También podemos hablar del mercurio, que el mercurio en este caso tiene una admisión de 0,05 miligramos por metro cúbico. Capítulo 14. Estándares de emisiones admisibles de contaminantes al aire para hornos crematorios. En este caso hablamos de la instalación como tal, que hace referencia al horno crematorio. Dentro del promedio diario para los estándares del monóxido de carbono es permitido monóxido de carbono 75 miligramos sobre metro cúbico. Si hablamos del promedio de estándares de tiempo de 1 hora,
tiene estándares de ser permitido 150 miligramos sobre el metro cúbico. Capítulo 15. Quemas controladas en áreas rurales. Nos vemos en este capítulo relacionados con actividades que en las épocas de verano suceden con mucha frecuencia en nuestro país. Entonces, desafortunadamente este tipo de quemas no son controladas. Aquí nos habla específicamente de las quemas que se hacen bajo un control ya predeterminado, para las cuales se dice que para las quemas abiertas controladas en áreas rurales en actividades agrícolas y mineras se debe seguir lo contemplado en la resolución 0532 del 2005, la cual nos habla acerca de que se deben establecer requisitos, términos, condiciones y obligaciones para las quemas abiertas controladas en áreas rurales en actividades agrícolas y mineras. Entonces es importante tener en cuenta esta resolución, la 0532 del 2005, que establece los parámetros bajo los cuales se deben realizar este tipo de quemas. El capítulo 16 nos habla acerca del control a emisiones molestas para establecimientos de comercio y de servicio. Todos los establecimientos de comercio y de servicio que genere emisiones molestas debe contar con ductos y o dispositivos que aseguren las dispersiones de las emisiones molestas. Esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del decreto 948 del 2015. Capítulo 17. Determinación del punto de descarga de las emisiones por fuentes fijas. La altura de la chimenea, diámetro y localización de los puertos de muestreo deben construirse de acuerdo a los métodos y procedimientos adaptados en el protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. Capítulo 18. Medición de emisiones para fuentes fijas. Toda actividad que realice descargas o emisiones a la atmósfera deben contar con chimeneas y ductos, los cuales deben cumplir con especificaciones y de acuerdo a la legislación vigente. Esto nos remite a la resolución 935 del 2011, por la cual se establecen los métodos para la evaluación de emisiones contaminantes por fuentes fijas y se determina el número de pruebas o corridas para la medición de contaminantes en fuentes fijas. Capítulo 19. Sistemas de control de emisiones. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en este caso, que es el máximo rector del tema ambiental, será el encargado de determinar el responsable o los responsables y los parámetros para realizar el control de las emisiones. Capítulo 20. Convenios de reconversión a tecnologías limpias. Los convenios de reconversión a tecnología limpia, de los que habla el artículo 99 del decreto 948 de 1995, deben contener cuando menos los siguientes aspectos. Están los actores involucrados, y
realmente este tema nos lleva a hablar que en todos los campos, tanto la industria como las actividades que a diario se realizan en cuanto a la emisión de gases a la atmósfera deben estar enfocados en las tecnologías limpias, tecnologías que permitan minimizar al máximo la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Entonces hay que tener en cuenta que deben estar actores involucrados, tener en cuenta las consideraciones legales, las consideraciones técnicas y de mercado, consideraciones financieras, objetivos, enlaces, el plazo, el plan de reconversión a la tecnología limpia y actividades de seguimiento. Son como los parámetros o los aspectos que debemos tener en cuenta cuando querramos hacer un cambio hacia la tecnología limpia. El artículo 21 nos habla de las disposiciones finales. De conformidad con lo establecido en el artículo 98 del decreto 4948 de 1995, la presente resolución rige para todas las instalaciones existentes que no estaban sujetas a control conforme al decreto 02 de 1982. Esto nos lleva a decir que todas las instalaciones existentes en la actualidad deben tener o deben estar bajo unos serios controles de calidad de las emisiones que éstas expulsan. Ya con esto damos por terminada la presentación. Esperamos que de una u otra manera esto nos pueda ayudar y a dar una mayor claridad en cuanto a la responsabilidad y al marco legal que nos dice cuáles son los rangos y los parámetros permitidos en cuanto a los componentes químicos que contienen nuestras emisiones que generamos hacia la atmósfera. Gracias.